días, buenas noches, buenas tardes. Soy el hermano Eliseo. Hoy les voy a comentar sobre un tema muy importante que yo he escuchado. Es sobre los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Eh, Más que nada, yo lo hago para que nosotros, como católicos cristianos, nos sintamos orgullosos en ser no solamente católicos, sino también cristianos. Y más que nada darnos cuenta que no hay diferencia entre cristiano y católico. Eh, un santo, no me recuerdo realmente quién fue ese santo, decía que mi nombre es católico y mi apellido es cristiano. Y eso por qué lo digo, porque quiero hablar sobre este tema, sobre esta cuestión, porque actualmente he escuchado tanto de los mismos católicos como de de los sacerdotes que yo he escuchado, y de la gente que ven la diferencia entre católico y los cristianos. Pero cuando hablan de los cristianos, por ejemplo, dicen hay gente que dice, mi familiar se hizo cristiano, mi familiar se salió de la iglesia y se hizo cristiano. Por ejemplo, los testigos de Jehová es que nosotros somos los cristianos verdaderos. Los mormones también, o los evangélicos, dicen que ellos son los cristianos. Entonces los católicos creen que una cosa es ser católico y otra cosa es ser cristiano. Y no, debemos de entender que los verdaderos cristianos deberíamos ser nosotros los católicos. ¿Por qué nosotros los católicos? Porque nosotros somos los miembros de la iglesia que fundó Jesucristo, de la iglesia primogénita, que es la única que él fundó, la iglesia católica, que desde el principio esa iglesia que Cristo fundó, si nosotros vemos el Evangelio, por ejemplo el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18, dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús fundó una sola iglesia, nada más una sola iglesia, no fundó muchas iglesias. Y en esta iglesia, o sea, la realidad de que Jesús vino al mundo fue para salvarnos, sí, todos lo sabemos que vino para salvarnos, pero en realidad lo principal que él se preocupó en el tiempo de estar en esos 3 años de estar aquí en el mundo, allá en su tierra, en Jerusalén, en Judea, no fue nada más el anunciar el reino, el mensaje del reino y salvar al mundo. En realidad el centro de su mensaje era eso, salvar a la humanidad. Pero ¿cómo lo iba a hacer para poder llevar ese mensaje? Para él, el medio, porque él estaba consciente que él había fundado la iglesia, que iba a fundar la iglesia, pero que él estaba consciente que él iba a morir, a ofrecerse al eterno Padre, a, 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 este, a sufrir todo el dolor que sufrió, que nosotros ya sabemos de su pasión y muerte, y que iba a resucitar y que iba a ir al regreso al Padre. Él no estaba consciente de eso. Por lo tanto, ¿cómo iba él, el mensaje de él iba a llegar hasta nosotros? Pues para él fue el fundar la iglesia, que la iglesia fuera su extensión de su mensaje, la que se dedicara a pregonar ese mensaje. Por eso la iglesia se le llama el cuerpo místico de Jesucristo, porque Jesucristo no mandó escribir nada, ni él escribió nada, nada lo escribió él. Los apóstoles y algunas personas que no eran apóstoles, como Mateo, como Lucas, que eran convertidos al cristianismo, se les, se les llamó la atención, o San Pablo, o San Pedro, o San Juan, querer escribir algo de lo que ellos estuvieron predicando para que no se quedara allí, o Mateo, o Marcos, que no van a quedar así. De, ellos no querían nada más así, entonces lo escribieron, pero en realidad ellos no pensaron que eso fuera la palabra, iba a ser palabra de Dios. Y nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que en ninguna parte ellos, de lo que ellos estaban escribiendo, de ellos que estaban
transmitiendo, ellos no creían que eso que estaban, ellos nomás lo estaban haciendo, como ahorita que yo les estoy mandando, haciendo este video para que ustedes conozcan la palabra de Dios y de este tema. Así pasó, ellos escribieron para que los demás llegara el mensaje, por medio de un medio que era en ese tiempo. En ese tiempo no había todos estos medios de comunicación, todos lo sabemos, pero sí era el medio de comunicación, era la escritura. Por lo tanto ellos se pusieron a escribir, y al ponerse a escribir, ellos no creyeron que lo que estaban escribiendo iba a ser santo, iba a ser considerado como palabra de Dios, como Biblia. Ellos no tenían esa idea. ¿Quién fue la que reconoció que estos libros, estos escritos fueran sagrados? Fue la misma iglesia. Bueno, pues la iglesia es la que Cristo quiso que se dedicara a esto, a dar a conocer la palabra de Dios. Por eso dice la misma palabra de Dios en el Evangelio, que Él subió el monte y eligió a los que Él quiso, y así constituyó a los 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y ahí viene después la lista de los 12 apóstoles, empezando con San Pedro, y así va diciendo cada uno de los de los apóstoles. Y entonces Jesús, después de haber cumplido con la misión que el Padre Celestial le encomendó, los envía a predicar. Por eso dice Mateo 28, 19, 20: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días al fin de los tiempos. Entonces Jesús manda a predicar a su iglesia. Y esa iglesia al principio no le puso nombre. No hubo un nombre, no dijo mi iglesia se va a llamar de tal forma. No, nada más fue la iglesia de Cristo. Nada más fue los discípulos de Cristo, esos mismos que estuvieron persiguiendo los apóstoles, y el mismo San Pablo persiguió. Pero él sabía que era una secta. Para ellos era una secta que iba creciendo, que como ellos eran muy celosos, los judíos eran muy celosos. Pues el mismo San Pablo, fue celoso ante ese grupo que estaba creciendo y que estaba transmitiendo el mensaje de aquel hombre que murió en la cruz, que es Jesucristo, que para ellos fue un hombre común y cualquiera, pero que ellos no sabían y no se habían dado cuenta que realmente era el Mesías. Por eso San Pablo, después de que estuvo persiguiendo a la iglesia y que Jesús lo llamó, se dio cuenta que era el Mesías y él se entregó a él. Pero dentro de esa iglesia, en esa iglesia, San Pablo, San Pedro, los apóstoles, estuvieron en esa iglesia que Cristo fundó. Y predicaron para esa iglesia, no predicaron para otra. En ese tiempo no existían ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los adventistas, ni los pentecostales. Ninguna iglesias que hoy actualmente conocemos no existían. Esas que se autonombran cristianos no existían. ¿Y qué pasó? Dice la misma escritura de los Hechos de los Apóstoles. Ya estaba esa iglesia. Ya que San Pablo ya estaba convertido y ya estaba predicando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y por eso le llegó a mandar cartas como a los tesalonicenses, a los corintios, a romanos, porque iba de ciudad en ciudad y allí quería fortalecer la fe de las personas que dejaba en cada comunidad. Pero llegó en un momento que en una ciudad ahí se me fue la palabra y venía, pero en una ciudad, otra se los voy a decir, en Antioquía, en esa ciudad, por primera vez a los seguidores de Cristo se le llamó cristianos en esa ciudad, y lo dicen los Hechos de los Apóstoles. A ellos, a los miembros de la iglesia de Cristo, a la que él fundó, a los que siguieron a los apóstoles, a los que seguían a San Pablo, a todos ellos les llamaban cristianos, miembros de la iglesia de Jesús. En ese mismo lugar, en esa misma ciudad, pasaron los años y en el año 110 de nuestra era, San Ignacio de Antioquía llama por primera vez a la iglesia de Cristo, iglesia católica. Y lo dice en una de sus cartas, donde está el obispo reunido de la congregación, ahí está la iglesia católica. ¿Y qué quiere decir católico? Universal. Vayan por todo el mundo y anuncien
mi evangelio a todo el mundo. Es universal, la iglesia que él fundó. Pero esa iglesia es cristiana. Entonces dejemos de pensar que son diferentes, que ellos, los cristianos, son los que no son católicos, los evangélicos, y que nosotros nomás somos católicos. No, nosotros debemos de sentirnos orgullosamente católicos, cristianos, miembros de la verdadera iglesia de Cristo, y más que nada los verdaderos cristianos. Nosotros somos los verdaderos cristianos. No esos evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, sabatistas, luz del mundo. Esos no son cristianos. Son, se les puede llamar sectas cristianas, pero en realidad no son el verdadero cristianismo. Por eso hoy ya tenemos que ver así. El problema es que hasta los mismos sacerdotes los escucho que dicen, se fueron con los cristianos. Se cambiaron de religión y se fueron con los cristianos. O los mismos católicos dicen, es que mi hermana se cambió de religión y se hizo cristiana. Entonces, ¿qué pasó con los cristianos que están dentro de la iglesia católica? ¿Esos no son los cristianos? ¿No? ¿Nosotros no creemos en Cristo? Nosotros creemos en Cristo. Que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Por nosotros seguimos a Cristo y por eso somos cristianos. Somos los verdaderos cristianos, somos los herederos del verdadero cristianismo, de los principios que Jesús enseñó, de la palabra de Dios, de la Biblia, porque la Biblia se gestó dentro de la iglesia católica. No la inventaron los testigos de Jehová, los mormones o cualquier otra religión, no. Fue la iglesia católica. Por ejemplo, el Papa San Damaso I fue el que reunió todos los libros que hoy conocemos, esos 73 libros, los reunió y le dijo al mundo, esta es la Biblia. Antes no existía una Biblia. Antes solamente existían los libros del Antiguo Testamento que los judíos usaban y que los mismos apóstoles usaron para la predicación. Pero esos libros nada más no se conocían como Biblia. No hay un texto que diga, es que esos libros se llamaban Biblia. O alguna parte en la Biblia que parezca esa misma palabra de Biblia, no lo vamos a encontrar. Esa palabra se gestó dentro de la iglesia católica. ¿Y qué quiere decir Biblia? Biblia viene del griego. ¿Qué quiere decir? Los libros. O sea, una biblioteca. Y así sucedió por muchos siglos, desde que en el siglo IV, el Papa Damaso le dio ¿cómo se llama? Ese nombre. Y reunió todos los libros y le llamó Biblia. Hasta que llegó Martín Lutero y hizo todo el despapalle que hizo. Y ya después los hermanos separados hacen su propia Biblia, que le quitan 7 libros a la Biblia, que ya venía desde el principio. Los libros deuterocanónicos desde el principio fueron aceptados como sagrados, hasta que llegó Martín Lutero. Luego él mismo los editaba dentro de su Biblia, pero no los tomaba todos así como canónicos o sagrados, sino que nomás los tomaba así, por eso los ponía aparte. Y había libros que él mismo del Nuevo Testamento que no los llegó a aceptar. Y llegó el momento en otras reuniones ecuménicas de hermanos separados que hicieron su propia Biblia, como fue la Reina Valera o la Biblia del Oso, que ahí ya en esa Biblia del Oso sí venían los canónicos, pero ya la Reina Valera y versiones ya más para acá ya no aparecen esos libros, ya no aparecen. Pero tenemos que entender que todo eso es de la Biblia, viene de la iglesia católica cristiana. Nosotros somos los verdaderos cristianos, no hay otros. Nosotros se puede decir que son los clones, son los ¿cómo se llama? Que no son originales. Nosotros sí somos originales porque venimos de la iglesia que él fundó desde el principio. Ya estamos cumpliendo 2000 años. Por lo tanto tenemos que sentirnos orgullosos de ser cristianos. No solamente católicos, sino cristianos, que no sintamos diferentes y que no escuchemos esa palabra de cristianos y que estemos pensando que otros son los cristianos y que nosotros solamente somos católicos. No, nosotros somos cristianos católicos cristianos. Entonces, entendamos esto. Ojalá que nos sintamos orgullosos de ser los católicos cristianos. Antes de que apareciera en México y en otras partes el protestantismo,
escuchaba la palabra cristiano como una palabra general que se le decía a cualquier persona. Yo he llegado a ver películas donde se oye esa palabra, el de decir, este, es que se me fue, en realidad tenía esa palabra que de escuchamos en esas películas, de que eres un buen cristiano, así es la palabra que luego decían, eres un buen cristiano, como decir eres buena persona, eres un buen cristiano, o decían así cuando no hablaban español, que háblame en cristiano. En ese tiempo no existían las sectas y aún así se consideran cristianos. Ahora aparecen las sectas protestantes. ¿Y qué pasa? Que sentimos que son diferentes, que ellos sí son los verdaderos cristianos y que nosotros somos los falsos cristianos porque ellos, como ya andan con esa palabra cristiano, soy cristiano. Yo sí soy cristiano. ¿Tú qué eres? Soy de los cristianos. ¿Y el católico qué dice? Yo soy católico nada más. No, somos todos los católicos, somos los verdaderos cristianos, porque nosotros nacimos en la iglesia de Cristo. Y nosotros seguimos a Cristo, por lo tanto somos cristianos. Entonces, esto nos ayude, esta plática que les estoy dando, les ayude a reafirmar eso, el cristianismo verdadero, que es el cristianismo que mana de la iglesia católica. Espero que este les sirva, que sea de su agrado y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Antes de que termine, ya para terminar el video, discúlpenme, los pido que se suscriban, que compartan el video, que pongan like, que hagan todo lo que siempre en otros videos se les ha sugerido, se les sugiere, háganlo con este video. Es muy importante que todo esto que uno lo hace, no lo hace nada más por la situación de ser famoso en YouTube, no, sino para que se transmita la palabra de Dios y que la gente conozca el mensaje de salvación y que se contesten. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla saber en los comentarios y compártanlo para que la gente sepa. Yo lo he dicho desde que empecé con esto, es el transmitir el evangelio de laico a laico, así como, porque muchas veces yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, hay veces que los mismos sacerdotes no saben muchas cosas, porque ellos viven en su idea de estar de lo que les enseñaron en el seminario y no se bajan en él. Yo veo muchas cosas que ellos no se enteran, no se dan cuenta. Entonces por eso yo me dedico también a hablarles a mis hermanos que son igual que yo como seglar, para que ellos conozcan lo que yo he aprendido, lo conozcan. Que Dios los bendiga, que tengan feliz mañana, feliz tarde, feliz noche. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.